Imagina que un día te despiertas más cansado de lo normal. Piensas que es estrés, falta de sueño, la rutina de siempre. Pero el cansancio no se va. Aparecen moretones sin golpearte, infecciones que se repiten, quizá una fiebre que va y viene. Poco a poco, tu propio cuerpo empieza a sentirse como un lugar extraño. Ahora imagina que, detrás de todo eso, hay algo más profundo. Tus propias células de la sangre se han desordenado y empiezan a comportarse como si se hubieran vuelto contra ti. Eso es, en palabras sencillas, lo que puede ocurrir en la leucemia. En este video vamos a hablar de qué es realmente la leucemia, por qué ocurre, qué síntomas puede dar, cómo se diagnostica, qué tratamientos existen hoy y cómo es vivir con esta enfermedad, tanto para el paciente como para su familia. Y algo muy importante antes de seguir, este contenido es solo informativo y no reemplaza la consulta con profesionales de la salud ni con tu médico de confianza. Ante cualquier duda sobre tu propia salud, siempre es fundamental acudir a un profesional. Quédate hasta el final, porque entender cómo funciona la leucemia no solo puede darte claridad y calma, también puede ayudarte a acompañar mejor a alguien que la esté viviendo. Para entender la leucemia, primero necesitamos entender, de forma sencilla, cómo funciona nuestra sangre. Dentro de nuestros huesos largos, como los de las piernas o las caderas, hay una especie de fábrica llamada médula ósea. Ahí se producen las células que viajan por la sangre. Glóbulos rojos, que llevan oxígeno. Glóbulos blancos, que nos defienden de infecciones, y plaquetas, que ayudan a coagular. En condiciones normales, esta fábrica está muy bien organizada. Produce lo que el cuerpo necesita, ni de más ni de menos. Pero en la leucemia, algo se rompe en ese orden. Ciertas células que deberían madurar y convertirse en glóbulos blancos funcionales empiezan a multiplicarse de forma descontrolada y, además, no funcionan bien. Es como si la fábrica empezara a producir montones de productos defectuosos que ocupan todo el espacio e impiden que se fabriquen los buenos. Con el tiempo, eso afecta a toda la sangre y, por consecuencia, a todo el cuerpo. Esa es la base de la leucemia. Un cáncer de la sangre y de la médula ósea que altera la producción normal de células sanguíneas. La palabra leucemia no describe una sola enfermedad, sino un grupo de enfermedades con algo en común. Todas implican una producción anormal de células de la sangre. Pero, dentro de ese grupo, hay varios tipos importantes. Los médicos suelen clasificar la leucemia de dos maneras. Primero, según la velocidad con la que avanza. Puede ser aguda, cuando progresa rápido y las células son muy inmaduras, o crónica, cuando avanza más lentamente y las células están un poco más maduras. La segunda forma de clasificarla es según el tipo de célula afectada, linfoide o linfoblástica, cuando el problema está en los linfocitos, un tipo de glóbulo blanco, y mieloide o mielógena, cuando afecta a otras líneas celulares de la médula. De la combinación de estas dos categorías nacen las cuatro formas más conocidas: leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica crónica y leucemia mieloide crónica. Cada una tiene comportamientos, tratamientos y pronósticos distintos. Por eso, cuando alguien recibe el diagnóstico de leucemia, el siguiente paso crucial es determinar exactamente de cuál tipo se trata. ¿A quién puede afectar la leucemia? La respuesta corta es: a casi cualquier persona. La leucemia puede aparecer tanto en niños como en adultos. De hecho, es el tipo de cáncer más frecuente en la infancia y muchas veces se trata de leucemia linfoblástica aguda. Al mismo tiempo, más del 90% de todos los casos de leucemia se diagnostican en adultos, con predominio de leucemia mieloide aguda y leucemia linfocítica crónica. Es más común en personas mayores y, en algunos países, se ha observado con más frecuencia en hombres que en mujeres. También puede variar según la región del mundo y el acceso al diagnóstico. Detrás de cada número hay historias. Un niño que de pronto deja de tener energía para jugar. Un adulto que nota que subir escaleras le cuesta más que antes. Una persona mayor que empieza a tener infecciones una y otra vez. Hablar de estadísticas puede sonar frío, pero también nos recuerda algo importante. Si esta enfermedad es relativamente frecuente, entonces su diagnóstico y tratamiento han sido muy estudiados, y hoy existen muchas más herramientas que hace algunas décadas para enfrentarse a ella.
Una de las grandes preguntas que se hacen casi todos los pacientes es: ¿por qué a mí? ¿Hice algo mal? Y la verdad es que, en la mayoría de los casos, la leucemia no tiene una causa única y clara. Lo que se sabe hoy es que suele aparecer por una combinación de factores genéticos y ambientales, es decir, pequeños cambios en el ADN de las células de la médula ósea que, con el tiempo, hacen que se vuelvan cancerosas. Se han identificado varios factores de riesgo: la exposición a radiación ionizante, algunos productos químicos como el benceno, ciertos tratamientos previos de quimioterapia o radioterapia, el hábito de fumar y algunas alteraciones genéticas o síndromes como el síndrome de Down. También tener familiares cercanos con leucemia puede aumentar el riesgo. Pero hay algo muy importante. Muchas personas con leucemia no tienen ninguno de estos factores y muchas personas que sí los tienen nunca desarrollan la enfermedad. Eso significa que no es útil ni justo culparse. La culpa no ayuda. La información y el acompañamiento, sí. Los síntomas de la leucemia pueden ser muy variados y, lo que es más confuso, pueden parecerse a los de muchas otras enfermedades comunes. Por eso, a veces el diagnóstico se retrasa. Cuando la médula ósea está ocupada por células anormales, deja de producir suficientes glóbulos rojos, glóbulos blancos sanos y plaquetas. La falta de glóbulos rojos puede causar cansancio extremo, debilidad, palidez y falta de aire. La falta de plaquetas puede provocar moretones fáciles, sangrados en la nariz o encías, o reglas más abundantes. Y la falta de glóbulos blancos funcionales se traduce en infecciones frecuentes, fiebre y dificultad para que el cuerpo se recupere. Además, pueden aparecer síntomas como pérdida de peso sin motivo, sudoraciones nocturnas, ganglios inflamados, dolor óseo o abdominal o sensación de llenura por aumento del tamaño del bazo o del hígado. Ninguno de estos síntomas por sí solo significa que alguien tenga leucemia. Pero si se combinan o persisten, son una señal clara de que es necesario consultar a un profesional de salud. Aquí surge una pregunta importante: ¿cuándo preocuparse y acudir al médico? No se trata de entrar en pánico cada vez que aparece un moretón o una gripe. Nuestro cuerpo puede tener molestias pasajeras por 1000 razones. Pero cuando el cansancio es constante y no mejora con descanso, cuando las infecciones se repiten, cuando los sangrados son fáciles y frecuentes, o cuando hay fiebre sin causa clara que dura varios días, el cuerpo está diciendo algo que merece atención. En muchos casos, el primer paso es tan sencillo como un análisis de sangre. Un hemograma puede mostrar si hay demasiados o muy pocos glóbulos blancos, si los glóbulos rojos están bajos o si las plaquetas son insuficientes. A veces, en ese mismo análisis ya se ven células raras que llaman la atención del laboratorio. Es importante recordar que solo un profesional puede interpretar esos resultados en contexto. El objetivo de conocer estos síntomas no es autodiagnosticarse, sino saber cuándo pedir ayuda y no minimizar señales que, mantenidas en el tiempo, podrían ser importantes. Cuando hay sospecha de leucemia, el camino diagnóstico se vuelve más específico. Lo habitual es que, después de un hemograma alterado, se soliciten estudios más detallados. Uno de los pasos clave es el aspirado y la biopsia de médula ósea. Consiste en tomar una pequeña muestra de la médula del hueso, generalmente de la cadera, para analizarla al microscopio. Ahí, los especialistas pueden ver el tipo de células que predominan, si son inmaduras, si hay signos típicos de leucemia y en qué proporción. Además, se realizan estudios llamados inmunofenotipo y pruebas genéticas o moleculares. Estos permiten identificar marcadores en la superficie de las células y alteraciones específicas en su ADN. Estos detalles no son solo curiosidad científica, ayudan a clasificar la leucemia, a estimar su agresividad y a elegir el tratamiento más adecuado. A veces también se hacen punciones lumbares para analizar el líquido que rodea el cerebro y la médula espinal, o estudios de imagen para ver ganglios linfáticos u órganos internos. Todo esto forma un mapa de la enfermedad en ese momento. Una vez confirmado el diagnóstico, llega una de las conversaciones más difíciles pero necesarias: el tipo de leucemia y lo que eso implica. En las leucemias agudas, como la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloide aguda, las células anormales son muy inmaduras y se multiplican rápido. Esto hace que los síntomas aparezcan en semanas o meses, y el tratamiento suele comenzar de forma urgente,
generalmente con quimioterapia intensa. En las leucemias crónicas, como la linfocítica crónica o la mieloide crónica, las células están un poco más maduras y la enfermedad puede avanzar de forma más lenta. En algunos casos, especialmente en fases iniciales de la LLC, el médico puede recomendar un enfoque de vigilancia activa, controles regulares sin iniciar tratamiento inmediato hasta que la enfermedad muestre signos de progresión. Aunque escuchar palabras como aguda o crónica puede asustar, no siempre significa lo que uno imagina en la vida cotidiana. En medicina, agudo se refiere a rapidez de evolución, no necesariamente a peor pronóstico global, y crónico implica duración, no incurabilidad absoluta. Detengámonos un momento en los 4 tipos más conocidos de leucemia y cómo suelen presentarse. La leucemia linfoblástica aguda es la forma más frecuente de cáncer en niños. Aparece cuando los linfoblastos, células inmaduras que deberían convertirse en linfocitos, se multiplican sin control. Produce síntomas como cansancio, fiebre, moretones y dolor óseo. Con los tratamientos actuales, la mayoría de los niños logran remisiones prolongadas y altas tasas de supervivencia. La leucemia mieloide aguda es más común en adultos mayores. Afecta a otra línea celular de la médula y también progresa rápidamente, por lo que suele requerir quimioterapia intensiva y, en algunos casos, trasplante de médula ósea. La leucemia linfocítica crónica es una leucemia de crecimiento lento que afecta sobre todo a personas mayores. Muchas veces se descubre en un análisis de rutina y puede no necesitar tratamiento inmediato. La leucemia mieloide crónica se relaciona con una alteración genética concreta, el cromosoma Filadelfia, y hoy en día suele tratarse con fármacos dirigidos llamados inhibidores de tirosina quinasa, que han cambiado radicalmente su pronóstico. Recibir un diagnóstico de leucemia suele caer como un balde de agua fría. Después del impacto inicial, llega una etapa llena de términos nuevos: protocolos, líneas de tratamiento, remisión, recaída. Puede ser abrumador. En las leucemias agudas, el plan suele organizarse en fases. La primera se llama inducción. El objetivo es reducir drásticamente la cantidad de células leucémicas hasta que, en los estudios, prácticamente no se detecten. Si eso se logra, se dice que el paciente está en remisión. Luego puede venir una fase de consolidación o intensificación para eliminar células residuales y a veces una fase de mantenimiento más prolongada. En las leucemias crónicas, el enfoque suele ser diferente. En la LMC, por ejemplo, se utilizan medicamentos orales dirigidos que se toman durante años. En la LLC, como ya vimos, a veces se vigila sin tratar hasta que aparecen síntomas claros o alteraciones importantes en los análisis. Durante todo este proceso, el equipo de salud, hematólogos, enfermería, psicología, nutrición, se convierte en parte fundamental de la vida diaria del paciente. La quimioterapia es, todavía hoy, uno de los pilares del tratamiento de muchas leucemias. Se trata de medicamentos que circulan por la sangre y atacan a las células que se dividen rápidamente, entre ellas las células leucémicas. Sin embargo, las células sanas que también se dividen con rapidez, como las del cabello, la mucosa del intestino o la médula ósea normal, pueden verse afectadas, y de ahí surgen efectos secundarios como caída del pelo, náuseas, vómitos, diarrea, mucositis, mayor riesgo de infecciones y cansancio intenso. Aunque suene duro, es importante decir algo. La quimio de hoy no es la de hace 40 o 50 años. Los esquemas se han refinado, las dosis se ajustan mejor y existen muchos medicamentos de apoyo para controlar síntomas y reducir complicaciones. Durante el tratamiento, es habitual que el paciente pase periodos ingresado en el hospital, especialmente cuando las defensas están muy bajas. También se necesitan transfusiones de sangre o plaquetas, antibióticos y otros cuidados de soporte. Todo eso forma parte del tratamiento tanto como los fármacos contra la leucemia. En las últimas décadas, la medicina ha dado un giro importante. Ya no solo se busca matar células rápidamente, sino hacerlo de forma más precisa. Ahí entran los tratamientos dirigidos y la inmunoterapia. En la leucemia mieloide crónica y en algunos tipos de leucemia linfoblástica con ciertas alteraciones genéticas, se usan fármacos llamados inhibidores de tirosina quinasa. Estos medicamentos bloquean proteínas específicas que las células cancerosas necesitan para crecer.
Gracias a ellos, muchos pacientes con LMC pueden llevar una vida casi normal con un comprimido diario. La inmunoterapia, por su parte, busca que el propio sistema inmunitario reconozca y ataque a las células leucémicas. Incluye anticuerpos monoclonales, fármacos biespecíficos que acercan linfocitos a las células tumorales e incluso terapias como los CAR-T, donde se modifican los linfocitos del paciente para que se vuelvan cazadores especializados de células cancerosas. Estos tratamientos han logrado respuestas muy importantes en personas con enfermedad avanzada o recaída, aunque también pueden tener efectos secundarios complejos y aún no están disponibles de forma equitativa en todos los países. Otro pilar del tratamiento, sobre todo en leucemias agresivas o de alto riesgo, es el trasplante de células madre hematopoyéticas, también conocido como trasplante de médula ósea. En este procedimiento, tras una quimioterapia, y a veces radioterapia, de alta intensidad que destruye la médula enferma, se infunden células madre sanas, ya sea del propio paciente o de un donante compatible. La idea es que esas nuevas células reconstruyan una médula sana y, en el caso del trasplante de donante, que el sistema inmunitario del donante también ayude a controlar la leucemia. El trasplante puede ofrecer posibilidades de curación en ciertos contextos, pero no es un camino simple. Conlleva riesgos importantes, infecciones graves, rechazo, enfermedad, injerto contra huésped, entre otros. Por eso, la decisión de hacerlo se toma cuidadosamente, valorando la edad, el estado general, el tipo de leucemia y las alternativas disponibles. Aún así, para muchas personas se convierte en una puerta de esperanza cuando otros tratamientos no han sido suficientes. Más allá de los nombres de los fármacos y las cifras, hay una realidad íntima: la vida diaria durante el tratamiento. Para algunos pacientes, la leucemia irrumpe en plena infancia o adolescencia, interrumpiendo escuela, juegos, planes. Para otros, llega en medio de trabajo, hijos, responsabilidades. De repente, la agenda se llena de análisis, internaciones, controles, efectos secundarios que se suman al miedo y la incertidumbre. Los cambios físicos pueden ser difíciles: pérdida de cabello, cambios en el peso, palidez, cicatrices. El cuerpo que uno conocía parece transformarse. A eso se suman el aislamiento relativo, para evitar infecciones cuando las defensas están bajas, y la sensación de que el mundo afuera sigue su ritmo mientras la vida propia se detiene. En este contexto, el apoyo psicológico y social es tan importante como los tratamientos médicos. Equipos de psicooncología, grupos de apoyo, asociaciones de pacientes y redes de familia y amigos pueden marcar la diferencia entre sentirse solo o sentirse acompañado en medio de la tormenta. La leucemia no afecta solo a quien la padece, atraviesa también a la familia y al entorno. Padres que reciben el diagnóstico de un hijo suelen describir una mezcla de miedo paralizante y una urgencia por comprender todo y decidir rápido. Parejas que ven a su compañero o compañera enfermar repentinamente deben reorganizar trabajo, tareas del hogar, economía. Hijos adultos que acompañan a padres mayores enfrentan el papel de cuidadores mientras procesan su propio duelo anticipado. Surgen preguntas cotidianas: ¿quién se queda en el hospital? ¿Quién cuida a los otros hijos? ¿Cómo se hace para pagar traslados, medicamentos, ausencias laborales? Muchas familias se ven obligadas a pedir ayuda, algo que no siempre es fácil. También aparecen emociones encontradas: esperanza y agotamiento, amor y frustración, gratitud y enojo. Y todo eso es humano. No hay una forma correcta de vivir un diagnóstico así. Lo que sí es clave es que la familia también reciba información clara, apoyo emocional y, cuando sea posible, ayuda práctica para enfrentar este proceso. Cuando se habla de pronóstico en leucemia, es fácil perderse entre porcentajes y curvas de supervivencia. Sin embargo, detrás de cada número hay matices. En las últimas décadas, los avances han sido impresionantes, especialmente en leucemia linfoblástica aguda infantil, donde las tasas de supervivencia a 5 años superan el 80% en muchos países, llegando incluso a cifras cercanas al 90-94% en contextos con acceso pleno a tratamientos modernos. En leucemias agudas del adulto, los resultados son más variables y dependen de muchos factores: edad, estado general, alteraciones genéticas de las células, respuesta inicial al tratamiento.
En leucemias crónicas, como la LMC tratada con terapias dirigidas, muchas personas pueden vivir décadas con buena calidad de vida, casi como si se tratara de una enfermedad crónica controlada. Pero es importante subrayar algo. Las estadísticas hablan de grupos, no de individuos. Ningún porcentaje puede decirle con certeza a una persona cómo será su historia. Por eso, las decisiones deben tomarse siempre en diálogo cercano con el equipo médico, que conoce los detalles de cada caso. ¿Qué pasa cuando el tratamiento termina o cuando la enfermedad entra en remisión? Mucha gente piensa que ahí se acaba todo, pero en realidad empieza otra etapa: la vida después de la leucemia. Para quienes han pasado por una leucemia aguda, el final de la quimioterapia trae una mezcla de alivio y miedo. Ya no están las hospitalizaciones frecuentes ni los controles tan seguidos, pero aparece el temor a la recaída. Cada análisis de control puede vivirse con ansiedad. Además, pueden quedar efectos a largo plazo: cansancio prolongado, problemas de concentración, cambios en la memoria, alteraciones hormonales, cardíacas u otras, dependiendo de los tratamientos recibidos. En niños y adolescentes también se acompaña la reinserción escolar, el regreso a la actividad física y la construcción de una nueva normalidad. En las leucemias crónicas, la vida continúa con controles regulares y medicación a largo plazo. Los pacientes aprenden a integrar la enfermedad en su día a día, como quien convive con una condición que debe vigilar, pero que no define por completo quién es. Alrededor de la leucemia circulan muchos mitos que, lejos de ayudar, pueden hacer daño. Uno de ellos es que la leucemia es siempre una sentencia de muerte. Hoy sabemos que eso no es cierto. Aunque sigue siendo una enfermedad seria, muchos tipos de leucemia, sobre todo en niños y en algunos adultos, se pueden tratar con éxito y lograr remisiones prolongadas e incluso curaciones. Otro mito es que la leucemia se contagia. No es así. No se transmite por abrazar, besar, compartir comida o estar cerca de la persona enferma. Es un cáncer, no una infección. También abundan supuestos tratamientos naturales o curas milagrosas que prometen resultados sin quimioterapia ni medicamentos. No hay evidencia científica sólida que respalde esas afirmaciones, y abandonar o retrasar tratamientos eficaces puede poner en riesgo la vida. Esto no significa que la alimentación saludable, la actividad física adaptada o las terapias complementarias de apoyo no sean útiles. Pueden ayudar al bienestar general, siempre que se integren de forma responsable y coordinada con el equipo médico. Hay una parte de la historia de la leucemia de la que a veces se habla poco, pero es esencial: los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no significan rendirse ni renunciar al tratamiento. Su objetivo es aliviar el sufrimiento en todas sus dimensiones: física, emocional, social y espiritual. Pueden intervenir desde el diagnóstico, no solo al final de la vida, para manejar el dolor, las náuseas, la ansiedad, el insomnio y otros síntomas que afectan la calidad de vida. En situaciones en que la enfermedad no responde a los tratamientos disponibles, los cuidados paliativos y, cuando se necesita, los equipos de cuidados al final de la vida, ayudan a que la persona esté lo más cómoda posible, acompañada y respetada en sus deseos y valores. Hablar de esto puede resultar muy duro, pero también puede ser una forma de recuperar humanidad en medio de tanta tecnología y decisiones difíciles. Recordar que, más allá de la enfermedad, hay una persona con una historia, vínculos y sueños. Si miramos hacia el futuro, hay motivos reales para la esperanza. La investigación en leucemia es una de las más activas dentro de la oncología. Constantemente se están desarrollando nuevos fármacos dirigidos a mutaciones específicas, combinaciones de quimioterapia menos tóxicas, inmunoterapias más precisas y accesibles y estrategias para reducir las secuelas a largo plazo en niños y adultos. Los CAR-T, por ejemplo, han logrado que algunos pacientes con leucemia resistente a múltiples tratamientos entren en remisión. Los anticuerpos biespecíficos están abriendo nuevas puertas en escenarios donde antes las opciones eran muy limitadas. También se trabaja en mejorar el acceso. No basta con que existan tratamientos avanzados, es necesario que lleguen a la mayor cantidad posible de personas en distintos países y sistemas de salud. El futuro no está libre de desafíos, pero cada avance científico se traduce en algo muy concreto: más tiempo y mejor calidad de vida para miles de personas en todo el mundo. Si tú o alguien a quien quieres está viviendo una leucemia,
Probablemente este tema no sea solo información, es parte de tu vida cotidiana. En medio de análisis, hospitales y términos médicos complicados, es fácil sentirse reducido a un número de historia clínica. Sin embargo, eres mucho más que tu diagnóstico. Eres tus relaciones, tus proyectos, tus miedos y tus fortalezas. Es normal sentir miedo, enojo, tristeza. Es normal no ser fuerte todo el tiempo. Pedir ayuda a familiares, amigos, profesionales de salud mental, grupos de apoyo, no es una señal de debilidad, sino de humanidad. También es importante recordar que nadie recorre este camino exactamente igual. Compararse con otros pacientes puede generar frustración. Lo mejor es centrarte en tu proceso, en las decisiones informadas que tomas junto a tu equipo médico, en los pequeños avances del día a día. Aunque la leucemia es una palabra pesada, no tiene por qué borrar todas las demás palabras que te definen. Hemos recorrido un largo camino en este video, desde entender qué es la leucemia y cómo surge, hasta los síntomas, el diagnóstico, los tratamientos, el pronóstico, la vida durante y después de la enfermedad, los mitos y el panorama de futuro. Si algo queremos que te lleves, es esto. La leucemia es una enfermedad seria, sí, pero hoy se conoce mucho más que antes. Existen tratamientos cada vez más eficaces, equipos multidisciplinarios preparados para acompañar y una enorme red de personas, pacientes, familias, profesionales, investigadores, que día a día luchan para mejorar las cosas. También queremos recordarte, una vez más, que este contenido es solo informativo y no reemplaza la consulta con profesionales de la salud. Si tienes síntomas que te preocupan, antecedentes familiares o, simplemente, dudas, habla con tu médico o con un profesional de confianza. Y si conoces a alguien que esté pasando por esto, tal vez compartir información clara y empática pueda ser una pequeña forma de acompañar.